Bueno, muchas gracias por haberme invitado en el día de hoy. Es un gran privilegio y poder discutir la teoría y el sindemia. La sindemia es un término que combina la sinergia dentro de múltiples factores. Es dos o más epidemias y surgieron más o menos al mismo tiempo en los noventas, como otras teorías, construyendo de Nancy Krieger, hablando de las causas fundamentales y teorías de la integración social de Berkman, Wachi y otros epidemiólogos. Las endemias vienen de los antropólogos para explicar la complejidad y la profundidad de cuando otros factores macrosociales como economía política, gobernanza y política determinante se están integrando, hablando de epidemiología y la interacción de las ideas. Estamos hablando sobre la epidemia, pero también es parte de este léxico de las epidemias, pandemias, endemias y sindemias, porque entonces sabemos que la endemia es en un área muy establecida, pero la sindemia es son varias enfermedades en una población que enfrentan la teoría, y voy a explicar un poco más tarde por qué la sindemia y la pandemia son un poco confusas. Entonces, ¿qué hace una sindemia? Hay varias reglas. Si es, la primera regla es que dos o más enfermedades se agrupen en una población. La segunda, que haya algún tipo de interacción, ya sea biológico, psicológico o social, que existan entre estas ideas. Psicológico, hablando de la parte mental y la parte de el distrés, la angustia que causa la enfermedad, o social por el estigma. El estigma es lo más común que hemos observado de cómo interactúan dos enfermedades. Y claro, hay un tercer aspecto que se alinea con otras teorías de convergencia. Son teorías, son estructurales y factores sociales que precipitan este agrupamiento de enfermedades y así interactúan. Y por lo general se mide en lo que se mide es, y he entrevistado a muchas personas, pero nunca he entrevistado a alguien que solamente ha tenido una sola, y la sindemia complica la idea de que necesitamos entender la enfermedad como una experiencia única, y eso es cierto con cuanto a individuos y poblaciones. Hay varios papeles y estudios. Nuestro primer estudio es por el Syndemic Theory del doctor Singer. Este es el modelo sindémico y ayuda mucho al entenderlo. Lo que hace la sindemia única de otra teoría de enfermedades, pensar en el hecho que son varios factores que son difíciles de medir y de articularse en formas muy discretas, pero el hecho de que estas condiciones se junten, aunque tenemos que entender toda esta grupo de enfermedades, pero como pueden ver en este modelo aquí, es que estas enfermedades se agrupan de una forma significativa en una región, en un espacio, una parte geográfica, interactúan y esto aumenta la transmisión, la progresión y los resultados de salud negativos. Entonces, la interacción de estas enfermedades, las personas se vuelven más enfermas todavía por la interacción de estas
y vamos a hablar un poco de eso, de cómo se mide. Uno de los primeros estudios acerca de las sindemias es acerca del VIH y la crisis de salud y cómo miramos las enfermedades infecciosas. El doctor Singer estuvo trabajando en este artículo y no se daba cuenta para personas que vivían con esta enfermedad de VIH, con condiciones sociales adversas, tales como la pobreza, las relaciones sociales opresivas, población en estrés, y esto jugó un papel importante y cómo habló acerca del VIH y su determinante. VIH en este caso y en esta comunidad y donde él estaba trabajando, estaba hablando de abusos de sustancias y de violencia y todo se juntaba, todo se sobrelapaba. En esta diapositiva también incluyo un triángulo como abuso de sustancia, el VIH, la violencia, porque en realidad esto también es un triángulo. Y aquí pueden ver en la mitad del Venn, del diagrama Venn, entonces estas tres condiciones se sobreponen y producen experiencias bastante complejas. Hicimos el primer libro completo acerca de la sindemia. Estábamos trabajando en un hospital en Chicago con inmigrantes mexicanos, la mayoría indocumentados, que vivían con diabetes. Y entonces empezamos a trabajar como esto influía a otros aspectos. Y lo que encontré es que nadie quería hablar sobre la diabetes, quería hablar sobre inmigración, depresión, violencia, abuso en sus vidas, en su memoria, y también el riesgo estructural y también un aislamiento social por su indocumentación. Entonces, a través de esto cultivé un estudio que nos dio una oportunidad para entender bien estas experiencias complejas para tratar de empezar a hablar sobre el diabetes. Me gasté 120, entrevisté, perdón, 120 mujeres, 2/3 nacieron en México, 1/3 eran indocumentadas, la mitad solamente hablaban español, aunque la mayoría preferían el español. Y lo que encontré es que si queremos entender por lo que las personas están pasando y por qué existen las epidemias a través de un contexto específico, la única forma de entenderlo es hablando de sindemias. Entonces empezamos a hablar de sindemia cuando empezamos a hablar y a aprender acerca de esta historia de estas mujeres que compartían conmigo. Entonces creé la Sindemia Vida: violencia, abuso, depresión, diabetes, inmigración y el abuso. Entonces lo denominé la Sindemia Vida. Entonces hay varias formas de empezar en esta noción que podemos tratar de juntar para entender la sindemia, las relaciones entre la pobreza, la dieta, el estrés, el peso, la diabetes, la depresión, la diabetes y la depresión. Entonces poder sobreponer todas estas ideas y poder hacer intervenciones. De esta forma, cuando pensamos en las complejidades y vida, en la sindemia de vida, pensamos en la pobreza, porque eso tiene que ver con lo que las personas comen, y el estrés también es fundamental con la diabetes. La pobreza, la pobreza y el estrés también afectan la depresión. La depresión también está ligada directamente a la diabetes. El cortisol
en el cuerpo hace que uno coma más, pero también afecta el cuerpo fisiológicamente y psicológicamente, comportamentalmente. Entonces hay muchas uniones y muchas vías en las cuales la depresión influye la diabetes y sobre todo el primer mes o el primer año de diagnóstico puede causar depresión y ansiedad. Estaba trabajando y tratando de entender esta idea, hablando de las experiencias de las personas y cómo se sobreponían todos estos datos de comorbilidades, de pobreza y diabetes. Entonces era fácil explicar todas estas comorbilidades que eran difíciles de explicar y hay muchas ideas que esto podría ser causado por esto o por esto, pero en realidad profundizando en intimidades que estaban debajo de las historias. Por ejemplo, una de las causas de depresión en las mujeres que entrevisté es el trauma de la memoria y las relaciones entre madres e hijas y cómo se atrapan, cómo se sienten atrapadas. Y muchas de las mujeres que entrevisté estaban por encima de los 40 años de edad y hasta los 75 años de edad. Y muchos cuidaban a los hijos y a los nietos y no querían dejar a sus hijos ni a sus nietos. Luego quería entender lo que significaba vivir con diabetes en pobreza y viene en una enfermedad no transmisible. O sea, no es que sea una enfermedad biológicamente nueva, pero es la forma de mirarla, la forma de entenderla y en el contexto en India y en Kenia y en Sudáfrica donde yo trabajaba. Me invitaron primero a Nueva Delhi porque ellos tenían documentación de investigación y que había aumento de diabetes en la gente de bajos ingresos en Nueva Delhi. Entonces me invitaron para tratar de entender el por qué se relacionaban estos dos. Y depende también del ingreso. Y también depende de cómo experimentaban la diabetes. Hay mucho culpa de cómo cogieron o cómo se contagiaron de diabetes. Hay veces la gente dice, tengo una diabetes, pero es muy pequeña y se normaliza la situación y menos enfocado en lo que se podría hacer. Entonces, en Nairobi había algunas situaciones similares a Chicago, pero lo que encontré que era importante es que Nairobi y en Swaziland y en Zimbabue también, que hay un link, hay algo que se liga. Encontramos que las personas no querían compartir o contar de que tenían diabetes porque la mayoría de los médicos, miembros de la comunidad, están tratando de desestigmatizar el HIV. El HIV es tal como diabetes, es tal como el cáncer, son enfermedades, no hay por qué estigmatizarlas. Pero lo que encontramos es que no querían contar acerca de la diabetes porque estaban escondiendo un estatus de HIV. Entonces, por eso escondían su diabetes con una condición por el estigma que se asociaba con otra enfermedad. Y otro hallazgo importante en Nairobi era que el país estaba trabajando en la dependencia. Lo que encontramos es que las personas eran más abiertas y comprometidas con HIV porque eran pagados por el hospital y suministrados por el hospital. Y la mayoría estratégicamente también llevaban la insulina
muchas veces tenían que pagar por ella y también tenían que pagar por el diagnóstico de sus bolsillos. Entonces, hay veces es más fácil seguir regímenes que son dados por el gobierno, por el costo, porque en realidad es una carga para el paciente tener que pagar por su tratamiento de diabetes. Entonces, depende de la enfermedad y porque muchas veces la gente dice, no puedo ni siquiera pagar por mi medicación de diabetes porque tengo muchos otros gastos. Y cuando empezamos a ver las comorbilidades de la pandemia y pensaban que si era endémica o no, que si el COVID era endémico o no. Yo pienso que escribieron en el Lancet si COVID es una pandemia, pues es una pandemia o es una sindemia. Entonces vienen de Richard Collins y la pandemia, usando esta idea. Yo tuve una comisión de Lancet que se llamaba la sindemia global y respondí muy fuerte a esto porque una sindemia global en realidad no está en una, es muy confuso porque una sindemia es local y si decimos que una sindemia es global estaríamos errados porque se saldría el contexto local porque la sindemia es local. Un buen ejemplo de COVID-19 es sindémico en Estados Unidos y es un argumento porque el liderazgo político se descartó un poco en esto, en este marco de trabajo, pero pensando en cómo Estados Unidos rechazó eh, la preparación para la pandemia. Nosotros tuvimos en realidad cero prevención en ese año y hubo mucha inigualdad, afectaba las personas más pobres, tenían el más riesgo de diabetes y también de otras enfermedades y también personas nativas. Entonces, donde se agrupan nuestras enfermedades cardiometabólicas, ahí es donde se agrupan el COVID. También dependiendo del trabajo y la seguridad que las personas tenían, que si podían quedarse en casa o si tenían que salir a trabajar prácticamente obligado o si se podían quedar en casa dependiendo de su estatus económico. El liderazgo político fue muy importante porque fue un contraste y son ejemplos comparado con Nueva Zelanda. Es el otro polo porque cerraron todo y lo manejaron muy diferente y previnieron mucho el COVID. Esto ha cambiado a medida que se han ido abriendo algunas de sus políticas de vacunación. Alemania, el primer año antes de la vacuna, hizo buen trabajo cerrando todo y tratando de contener la pandemia. Y en Ruanda, en estos tres primeros casos, probablemente hay un gran contraste porque son liderados por mujeres y tienen un liderazgo más compasivo y las personas escucharon e hicieron mucho caso y hay mucho racismo como comentarios en la pandemia que decía específicamente los africanos y los países africanos necesitaban liderazgo en este momento y muchos de ustedes también pienso que es como una perspectiva muy pobre de cómo estaba funcionando todo y lo escribí que Estados Unidos tiene que tener más políticas sociales. No tenemos derecho a criticar a otros de cómo están haciendo cada cual su trabajo en respuesta al COVID.
Luego escribí después acerca de cómo la inigualdad y la política hacen una sindemia viciosa, es un círculo vicioso. Entonces, esto es el pan de cada día que están trabajando acerca de esto para hacer un mundo más igualitario. Pero ¿cuáles son los determinantes políticos? Y no solamente identificar que eso trabaja y funciona, sino cómo todo esto va a actuar. Acabo de escribir un libro acerca de factores sociales y culturales que juegan un papel en las comunidades blancas. Yo crecí en un pequeño pueblo en Iowa que es central a 8 horas de Chicago y mi cuñado era el que estaba liderando las políticas de la pandemia, de la respuesta al COVID. Entonces, cada estado tuvo políticas diferentes y hay que tener responsabilidad personal. Y muchos países en el extremo del neoliberalismo está el poder del dinero. Entonces, a veces esto se olvidan los derechos de la gente y fue un desempeño de poder y de apoyo para Trump en un área muy conservadora. Hablo mucho acerca de lo que muchas personas ignoraban la pandemia, ignoraban las mascarillas y a veces las personas no querían creer que era una realidad y eso ha sido común en bastantes partes del mundo y esto ha sido motivado políticamente en ciertas partes. Tengo un capítulo de Rebecca Katz, que es líder en esta área de Georgetown, y ella hablaba acerca de cómo se habían preparado y planeado, habían planeado muchísimo en cómo responder y cuáles eran las complejidades y la falta de respuesta de que los científicos están comunicando muy mal el conocimiento y eso tiene que mejorar. Eso es una lección que tenemos que aprender del COVID. Si hablamos de las endemias y la siguiente, la siguiente eh, pueden estar en astrobiología o en otras áreas. Ellos hablan mucho del control del clima y de la protección del planeta, porque va a haber más virus que van a emerger y tenemos que estar listos y preparados y entender qué significa esto. Cuando estamos hablando de cambio climático, hablamos de cambios en la temperatura y todo esto cultiva los aspectos que estamos hablando y hay muchos resultados que se están sobreponiendo y el clima y la salud hay que tenerlo en cuenta porque el clima puede llevarnos a muchas otras enfermedades. Y hablando otra vez de la diabetes, es difícil hablar sobre el impacto y en cuanto a invertir en la comida, por ejemplo, que sea una comida más sana, sin azúcar, todos estos productos que nos están haciendo más y más enfermos, el COVID-19 y la extracción del carbono y la explotación de las emisiones de carbono. Esto es un riesgo y se liga íntimamente en nuestras realidades biológicas. Entonces, esto es estructural y lo podemos llamar ecoestructural porque es más profundo y más amplio y más entrelazado. Entonces, cuando estamos hablando de problemas sindémicos, tenemos que reconocer estas determinantes multifactoriales. No me gusta la palabra determinantes porque
es lo que está cultivando, lo que está impulsando el- esta historia para poder explicar por qué las personas sufren con tanta desigualdad. También hablando del Rockefeller Foundation, algunas cosas que tomé de esa comisión que fue muy brillante e importante y muchos de ustedes la han leído, es pensar acerca de usar una imaginación pensando más allá de las fronteras y es usar el PIB como una medida de progreso humano mientras se nos olvidan los daños ambientales y el pensamiento transdisciplinario. Hay que, lo que nos lleva a esta mala salud es reconocer esas necesidades ambientales y poder en realidad valorarlo. Y la gobernanza también es importante. La implementación de fallas ocurre cuando los gobiernos y las instituciones ignoran amenazas y no piensan en soluciones disponibles. Entonces esto profundiza las crisis humanas. ¿Por qué importan las endemias? Porque cambian la forma cómo pensamos acerca de la enfermedad. Ponemos el clima y las personas en el centro, reconocen que las enfermedades raramente existen aisladas, identificar cómo y qué factores ecológicos, políticos, sociales y económicos son los que impulsan esa mala salud. Entonces, cuando pienso en esta agenda transdisciplinaria, pienso en la forma como las personas piensan en las enfermedades. Hay que traer varios campos a pensar en esto. Hay que pensar en antropología, historia, biología, enfermería, epidemiología, medicina, bioestadística, y hay que traer todos estos campos a que piensen juntos y poder cultivar este punto de vista de comprensión y que va cambiando a través del cambio. Y si trabajamos juntos, necesitamos gente que integre todos estos aspectos. Entonces, estas cambian a través del tiempo. Y algo que yo argumento y que va a salir en Nature es el trabajo de la etnografía a la epidemiología y cómo se manejan los problemas sindémicos. Y hicimos algunos estudios etnográficos en Suedo, que trabaja en Johannesburg. Yo trabajé ahí como 10 años, pero mientras hacíamos el trabajo etnográfico, teníamos que trabajar en 21 puntos de estrés y en una escala de 16 puntos de bienestar, de cómo vivir bien. Y lo usamos para explicar la multimorbilidad y cómo interactúa con la multimorbilidad. Y en nuestra evaluación, lo que ponemos en el centro para medir la sindemia no es la enfermedad. Cuando pensamos en sindemia y cuando las medimos y las tratamos de entenderlas, tenemos que poner alguna medida de que es un buen vivir en el centro. Podríamos hablar de morbilidad y mortalidad también, pero de calidad de vida, que es muy importante. Entonces, mirábamos la influencia del estrés y la calidad de vida en la vida de las personas. Entonces, hay diferentes niveles de estrés, pueden tener más impacto en calidad de vida. Y si miramos a nivel local, podemos ver qué tan profundamente otros problemas no médicos que también influyen. Tenemos que tener mejores métodos para poder
identificar y hacer el test de interacciones sindémicas. Esto debe cambiar, pero, por ejemplo, la Fundación GIGS, que nos da dinero, eso tiene que ver con cuestiones fijas y saber cómo abordar otros roles de quién está emitiendo más carbono y que estamos poniendo en nuestros platos. Entonces, las soluciones es la política del clima, política de la comida, política sobre comida en los colegios y las familias que están luchando con bajos ingresos. También la de migración es importante. Las intervención para sindemias, tenemos estas soluciones, pero también tenemos que pensar en otras interacciones clínicas, intervenciones clínicas. Entonces, cómo se brinda la atención y el cuidado a las personas, ver a las personas como personas, incentivar de cómo están los proveedores de salud manteniendo a su población saludable y los equipos médicos a todo nivel, no solamente a nivel médico, sino no estamos tratando de que las personas no sean saludables, estamos tratando de que las personas sean más saludables. Así es como se incentivan. Entonces, esto es una decisión cultural y una decisión política. Mientras más saludables, más les pagan. Entonces, ¿quién está en la clínica y quién va a brindar esa atención para las personas que luchan, especialmente con condiciones múltiples? No son solamente médicos ni enfermeras, también trabajadores sociales, abogados, psicólogos. Y algo que encontramos una y otra vez es que las visitas acá a las casas son muy importantes y las inversiones basadas en la comunidad. Esto es algo que todos saben muy bien, pero colectivamente tienen que basarse en esta salud mental y basarse en las comunidades y enfocarse en la transformación de estas comunidades. Y otras soluciones es cómo invertir en las personas y con intervenciones no médicas. Entonces, no sé si estoy en tiempo, pero esa es mi charla para el día de hoy y bueno, quedo abierta para sus inquietudes.